esta entrevista al doctor en Derecho Jaime Cárdenas Gracia, y para ello ya está con nosotros y nos da mucho gusto que nos acompañe aquí nuestra compañera reportera Pamela Hernández para darnos pues una visión de esta entrevista. Pamela, muy buenos días. Muy buenos días, Nancy. Sí, justo como lo mencionas en la entrevista con el doctor en Derecho Jaime Cárdenas Gracia, él nos habló de este nulo vínculo que existe entre el Poder Judicial y la sociedad. Además, es muy interesante la postura que tiene el doctor Cárdenas sobre que no es suficiente saberse las normas jurídicas, sino que también es necesario conocer el contexto del caso. Escuchemos lo que dijo. Además, la elección tiene un efecto, pues, democrático, ¿no? Va a vincular más a los jueces, a los magistrados, con la sociedad. Hoy en día hay una separación entre la sociedad y el Poder Judicial. El Poder Judicial, sobre todo el federal, es un poder muy elitista por los altos salarios, por las retribuciones, que no tiene contacto con la sociedad. Entonces no sabes, ellos no saben, ellos creen que pueden resolver todo empleando las normas jurídicas, pero esto lo sabe cualquier litigante, no solamente tiene que ver con la norma jurídica o con las normas jurídicas involucradas, sino tiene que ver con el contexto, con las circunstancias del caso, si, cómo ocurrió el caso, qué impacto tiene este caso en la sociedad, o que si yo resuelvo de una manera, tendrá algún impacto a favor o en contra de cierto grupo social. Entonces, la elección por voto ciudadano va a provocar o va a generar un mayor vínculo de la sociedad con el Poder Judicial. Importante revisar, pues digamos, este contexto del que habla el doctor Jaime Cárdenas Gracia, doctor en Derecho, justamente porque digamos, amaciato que existe entre las transnacionales y el propio Poder Judicial de la Federación ha llevado a distorsiones de tal magnitud como lo que pasó con el escándalo de la ley de la industria eléctrica. En este caso hay que recordar que se echa abajo por sí este primer juzgador, Gómez Fierro, pero también después se echa abajo en la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación una cosa escandalosa donde dos ministros, además, pues señalados, hay que decirlo, de tener un presunto conflicto de interés en el tema de la industria eléctrica, pues echan abajo esta reforma. Y entre ellos, pues Luis María Aguilar Morales y Alberto Pérez Dayán son los dos ministros que con voto de calidad echan abajo esta reforma y solamente es un ejemplo. O sea, los ejemplos de cómo la Corte, cómo el Poder Judicial ha fallado en contra del pueblo de México son muchísimos. Aquí se habla un poco de cómo van en contra de los usuarios o de los clientes de la CFE, pero en realidad hay que verlo como la violación sistemática de derechos humanos porque el derecho a la energía eléctrica ya se considera derecho humano, por lo que significa pues tener acceso a este tipo de tecnologías de antaño. Y bueno, también recordar que la industria eléctrica, las transnacionales, pues nunca ven por los más pobres, por llegar a las comunidades más apartadas. Pamela, ¿de qué más conversaste con el doctor? ¿Qué otra cosa destacarías? Pues también habló mucho de los vicios, es así como él los llama, del Poder Judicial, tales como el nepotismo, los gremios, y además denunció justo estos concursos cerrados en los que no hay participación externa. Justo sobre esto de la industria eléctrica, la hipótesis que mantiene el doctor Cárdenas es que este juez es insensible frente a la sociedad, ya que dentro de la Constitución hay principios de orientación social. Escuchemos lo que dijo. El Poder Judicial, sobre todo en el siglo XX, pues ha sido un poder bastante opaco, poco transparente, con problemas de corrupción, con problemas de nepotismo. Entonces, la reforma judicial lo que propone, por un lado, es combatir el nepotismo mediante la elección democrática
de jueces, magistrados y ministros. También es muy importante la reforma porque no solamente combate el nepotismo, sino un fenómeno asociado que le podemos llamar gremialismo. Es decir, hay el gremio del Poder Judicial en México es un gremio tan poderoso como el que existe en las Fuerzas Armadas. Es decir, se defienden, se protegen entre ellos. Y esos gremios, cuando son tan poderosos, pues no son muy, ¿cómo te diré? No son muy adecuados para una vida democrática. Entonces, al ser electos o serán electos jueces, magistrados y ministros, pues ese elemento del gremialismo yo creo que se reduce. También otro vicio muy fuerte, además del nepotismo y del gremialismo en el Poder Judicial, es lo relacionado con ellos presumen mucho su carrera judicial, pero su carrera judicial se basa en concursos cerrados, es decir, nada más compiten los del Poder Judicial. Más del 85% de los concursos son cerrados, no hay participación externa. Entonces, eso también ayudará a que nuevos criterios jurídicos, nuevas perspectivas, penetren o sean usadas en el Poder Judicial de la Federación. Al famoso ese juez o magistrado Gómez Fierro, cuando resolvió sobre la ley de la industria eléctrica y anuló o invalidó, suspendió primero partes de la ley y luego la Corte anuló, invalidó partes de la ley de la industria eléctrica. Pues ese juez tomó en cuenta un principio que está en la Constitución, que es el principio de competencia, pero olvidándose o no dándole el peso suficiente a los demás principios de la Constitución en materia económica, principio de rectoría económica, de planeación democrática. ¿Por qué no tomó en cuenta esos principios también el juez Gómez Fierro cuando concedió la suspensión? Pues mi hipótesis, mi lectura, es que no lo hizo porque, pues, no sé, él pensó que México era una sociedad, yo te diré, pues, como la sociedad suiza o sueca, y no pensó en otro tipo de circunstancias económicas y sociales, y que hay principios en la Constitución de orientación social. Ese juez es un juez insensible frente a la sociedad. Y hay que recordar también que jueces y magistrados, porque ya tienen la calidad de magistrado Gómez Fierro, y también ministros, el bloque conservador que encabeza la presidenta Norma Lucía Piña Hernández, pues justamente están en contra de esta reforma al Poder Judicial de la Federación. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue para nuestra audiencia y en general qué sigue para los mexicanos, para las mexicanas? Estar muy atentos a esta discusión legislativa que empieza el próximo lunes, sobre todo entendiendo que estamos en un momento coyuntural donde digamos, esta posición de este poder que alcanzó estos niveles de poder fáctico, de suprapoder, pues pudiera intentar algo. O sea, no sería la primera vez y hay que estar muy, muy atentos y acompañando a estos representantes del pueblo en el Congreso para que todo vaya fluyendo de una manera en la que se responda a ese mandato popular expresado el pasado 2 de junio. ¿Qué otro asunto te compartió el doctor en Derecho Jaime Cárdenas Gracia en esta entrevista que sostuviste con él? Otro punto muy importante del que habló fue la urgencia de la democratización del Poder Judicial. Él mencionó que si no se concreta la reforma judicial ahora, tal vez nunca se haga, pues hay muchos factores como las elecciones en Estados Unidos o las guerras en Medio Oriente que fácilmente podrían hacer que una reforma judicial pase a segundo plano. Cosa que se llama el timing, el tiempo, ¿no? La política es tiempo. Ese es el momento porque seguramente si no se hace ahora, las condiciones dentro de un año, de 6 meses, pueden ser diferentes, ¿no? Puede haber una guerra en Medio Oriente que es inminente, puede ganar Trump la elección de los Estados Unidos y las preocupaciones de México serán otras.
Si gana Trump la elección en los Estados Unidos, pues tendremos que estarnos preocupando por otras cosas y no por la reforma judicial. Y si hay una guerra en Medio Oriente, seguramente esa guerra va a tener impacto en todo el mundo. Entonces, este es el momento. Si lo dejamos para después, seguramente esa reforma judicial no se dará. Importante también revisar estos números de cómo ni siquiera era la carrera judicial la que llevaba a estos pues trabajadores del Poder Judicial de la Federación a puestos más altos. Son realmente casos extraordinarios y generalmente tienen que ver con estas ligas familiares o de amiguismo al interior de este poder, que acaba siendo pues todo un tema, un asunto de corrupción en el fondo, que no permite justamente ni la democracia ni tampoco tener un poder sólido. Pamela, pues muchas gracias por esta entrevista, que pases muy buen día. Muchas gracias.